Señores, hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. Señores, ruego a ustedes dejarme libre un momento para saborear esta emoción formidable, espontánea y reciente de la vida que hoy, por la primera vez, me extasia y me hace dichoso hasta las lágrimas. Poema en prosa, Hallazgo de la vida, dedicado a Georges Marie Philippard Travers, escrito por César Vallejo en febrero de 1923. Bien hallada, saludo fraterno, feliz y vital próspero año 2022 a todas las distinguidas personalidades académicas y académicos, embajadoras y embajadores, mujeres y hombres Girasol, Cultura de Igualdad, nuestra red internacional, escritores y escritoras y poetas vallejistas. Honremos la vida digna. Unidos en este magno homenaje póstumo, honremos la vida de Georges Philippard de Vallejo, con la honorable invitación del Movimiento Cultural Capulí, Vallejo y su tierra, Perú, y su presidente, el doctor Danilo Sánchez León, y los institutos de estudios vallejianos IDEP de la Universidad de Brigham Young, Utah, Estados Unidos, su presidenta, la doctora Mara Lucy García Sevilla, al doctor Juvenal Sánchez León, presidente de la IDET en Lima, y al doctor Wellington Castillo, presidente del IDET en Trujillo, Perú. Georges Marie Philippard Travers nació el 7 de enero en París de 1908, desencarna el 4 de diciembre de 1984 en Lima, Perú, conmemorando hoy 114 años de su nacimiento. Una vida poética, histórica, inmortal, de dimensión metafórica, europea, mestiza, lingüística y de dimensión humana. Este evento espiritual y áurico, con tan honorables especialistas como son Georges Philippard y César Vallejo, que nos invitan al resguardo de la invención y filiación de la palabra con el compromiso de la divulgación cultural, preservar el modelo ético de la narrativa metafórica de vocación social vallejiana, de la obra y misión de los poetas Vallejo y Georges, que son un vínculo de fuerza, de sacrificio necesaria y dolorosa, de la semilla inteligente que muere para dar un gran fruto y restaurar los rasgos de la dimensión humana. En sus obras poéticas que giran como las esencias de los girasoles del mundo planetario vallejiano, cooperando para el bien común, doña Georges Marie Philippard Travers fue escritora, músico y poeta francesa. Sus padres fueron Alexandre Jean Baptiste Philippard y Marie Travers. Marie Travers, que era su madre, ella estudió violonchelo, guitarra y español. Trabajó en el oficio de costurera al lado de su madre, quien junto con Madame Birot y Madame Limbin crearon el Grupo Real, diseñando los vestidos para las reinas de Europa. Así que Madame Birot y Madame Lambin fueron las que con ella crearon este grupo tan importante para la moda de ese entonces. Georges conoció a César Vallejo en 1926 y el reencuentro histórico sucedió en 1927 en la calle Montpensier que bordea el jardín del Palais Royal. Ella cuenta que al verse por primera vez, él le saludó quitándose el sombrero y lo que ella vio fue un destello luminoso blanco-azul alrededor de su cabeza y ambos se reconocieron. Juntos, el poeta y ella se enamoraron y él la invita a un encuentro en Le Carillon, que era un café de la Avenida de la Ópera. Ambos así visualizaban el futuro del amor que los uniría para siempre y de ideas afines, ideas que necesitaban en ese momento unirse y salir al mundo en esas misiones de viaje y preservar la integridad, por lo que ambos decidieron ayudarse. Es así que en apoyo económico decide Georges emprender viaje a París en un momento que César no lo estaba pasando tan bien. Ella vende el inmueble
que tenían en propiedad y comparte fielmente su peculio por el bien y el amor de la pareja, compartiendo así con Vallejo viajes de investigación y los sueños de sentir y ver cómo avanzaban los cambios políticos, culturales. Él con un lenguaje propio para abrir conciencias de expresión cultural a través del trabajo de ambos y las obras del poeta por un mundo de ideales de vida por el bien común. El 11 de octubre de 1934, Vallejo y Georget se unen en matrimonio en la municipalidad del Distrito 15 de París, después de haber convivido 6 años. Georget Philippard, esposa ya del poeta César Vallejo, y ambos, viviendo esa vida de poetas inmortales, son pareja que van de la mano por el resguardo vivo más allá de las palabras, situándose desde la raíz de la subsistencia entre la incongruente palabra de la desesperanza y pobreza de mundos excluidos. Tomaron de la mano la calidad de las palabras con responsabilidad, vocación académica, coexistencia multilingüística, talento creativo y compromiso educativo del conocimiento antropológico que nos dejó la insigne identidad cultural. Ideas, tradiciones y costumbres, dramaturgia de la belleza estética de un género literario de la época como lo es la poesía contemporánea de la profundidad del alma de Vallejo. Poemas que han sido traducidos a muchos idiomas, lo esencial de la poesía dérmica con cargas místicas y telúricas del arte moderno. Ambos se sentían envueltos en una vorágine visual, atrapados en el tiempo de una época donde los pueblos estaban embriagados del poder por lograr el desarrollo y abarcar y manipular las conciencias de los cambios culturales que subsistían en esa época. El funcionamiento de las ideas, de las visiones, de las convicciones políticas, las económicas y sociales que no les permitían ser libres. Sí, Georget y Vallejo eran una dupla. Cuando se es pareja, se tiene el uno al otro, como fuente de inspiración y donde reposan las situaciones que suceden alrededor de sus países y el cambio planetario. Ellos capaces de conectarse multisensorialmente porque poseían capacidades sinestésicas y kinestésicas. Vallejo fue y es un gran visionario y por ello escribió poesía iniciática, profética, lingüística, premonitoria y veraz, porque hasta en estos tiempos se revela la autenticidad de sus poemas en Trilce, Filoctasia del aire, girasol de las palabras arquetípicas. César Abraham Vallejo Mendoza descubrió y comparte con Georget que cuando dejamos de ser individuos pasamos a ser masa, nos exponemos a las trituradoras del sistema que nos aparta del espíritu vivo, real y nos hace frágiles y manipulables, por lo cual debemos despertar porque unidos somos una fuerza, como lo proclama él en su poema Masa, y cito: entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorpórese lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar. Georget, hoy y siempre, reconoceremos tu transparencia al semper fidelis, a la obra de la palabra, transformadora de elementos biográficos y artísticos del lenguaje privado entre tu vida y la del poeta. ¿Quién mejor que tú para conocerle en su dramatismo, en su léxica, en su metafórica palabra, por el sentir de la época, su interpretación de los hilos intangibles y la inmanencia expresiva de su habla, ese hablar propio de él y ese compartir en cada instante de vuestra vivencia como pareja, amigos y responsabilidad de la misión que tenían en manos? En tu existencia conseguiste disconformidad por los que en tu vivencia te encontraste
frente al machismo, en el que se imponía la lengua contra la lengua, esa lengua expresiva ante lo que resguardabas, que era la obra de tu amado y ese admirado esposo, soldando los cabellos y retórica de subjetividad del mundo entre los yo egoicos del patriarcado de la época, esa época latente hasta el día de hoy. La soledad excluye a veces la percepción del sentido póstumo al reconocimiento que merecía nuestro arte universal y aquellos mecanismos desmembrando lo fónico, lo heredado y lo previsible para darle continuidad de manifestación de la conciencia, el de reconocer la sonoridad tonal del estado de la poesía, de las octavas equilibradas del idioma poético y del lenguaje del ser humano vallejista. George se dedicó a difundir la obra de Vallejo y a su reconocimiento digno por la defensa de su esencia verdadera, omnipresente, de la escritura de Vallejo, consiguiendo erradicar de la época chocante lo grotesco y la insensibilidad al reconocimiento por las críticas que con insensatez de trabas no hacían fácil la existencia, por lo que preservar el legado del poeta no fue fácil para ella. En este evento pongo en valor la dignidad del migrante y la necesidad de la dolencia triste de la humanidad, como lo vivieron Vallejo y George, la aporofobia, que es un neologismo acuñado por la filósofa Adela Cortina y que se refiere al rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado, porque los pobres no tienen nada que ofrecer a cambio de otros que con segundas intenciones lo consiguen. En este caso, Vallejo deja un legado de la poesía social, solidaria y humanista, para que las sociedades se colmen de conocimiento y por lo cual George sintió la necesidad de darla a conocer a la humanidad, así como ella tanto lo escuchaba decir en la importancia de un cambio de empatía y la lucha por los menos favorecidos. Ella decidió en su misión conservar, divulgar y luchar ante el patriarcado para que lo tomasen en cuenta los organismos del Estado peruano, cívica y dignamente como debería ser, y decretarlo como legado de reconocimiento de memoria cultural, pedagógica, antropológica, artística, histórica, poesía social, humanista, patrimonial, de la misma manera que hoy todas y todos nosotros y nosotras lo decretamos en esta magna sala de alma áurica vallejiana. George y Vallejo dejaron huellas tan profundas como los guerreros que vivieron combates y divisiones en otras tierras y defendieron la guerra con sus propias manos, con esa carencia que había en ese momento, la soledad, la caída de sus hermanos, pues ambos fueron migrantes en sus propios países. Entre sus obras, Trilce y Poemas Humanos transmiten verdades auténticas en su prolongación de la certeza. El pensamiento no ha concluido ante las leyes inmutables. Encontramos diálogos donde el poeta transmite declaración de intenciones y descubre el vacío ante la crisis de la conciencia, de quimeras de un salto al vacío, de la libertad de la pluma y el lenguaje ante la realidad expresiva y la misión del secreto de la existencia, así como la cavilación de los arquetipos entre el yo y el pensamiento enigmático y absurdo de las leyes de autoanálisis, la voz poética, piedra negra sobre una piedra blanca, de Vallejo, la cual nos dice, y cito, César Vallejo ha muerto, le pegaban todos, sin que él les haga nada, le daban duro con un palo, y duro, fin de la cita. George, empoderada
resguardando las obras de Vallejo ante cualquier destrucción de las mismas en Francia. Le tocó vivir en un tiempo donde comenzaba la transición del papel de la apología hacia la mujer, y era el comienzo del feminismo en Europa y en Perú, y los movimientos por la reivindicación de las mujeres y su lucha por la igualdad de derechos, como la conquista progresista del derecho a la educación, la jornada de 8 horas, el voto, a la igualdad también, la igualdad jurídica entre sexos en la sociedad social, el papel de la mujer entre las élites y la humanidad. Ella, anteponiendo la vida al arte frente a la imposibilidad de entender y ver las actuaciones de preocupaciones, y cuando te ves obligadas a salir de tu país a otro lugar desconocido, pues consigues son dificultades penosas de la época, como decía Vallejo. Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra, ante el secreto de la existencia de la responsabilidad social y moral. Debió enfrentar críticas e improperios y dar una ardua lucha hasta lograr publicar las obras de Vallejo, pues gracias a su insistente desafío, trabajo y dedicación, hoy en día tenemos el privilegio de conocer la obra poética de su amado César Abraham Vallejo Mendoza, proclamando la fidelidad a la honra del poeta y sus obras póstumas, puesto que debería ser y debe ser, es el saber y el sentir de que el poeta tenía que ser reconocido como un aporte a la cultura con la esencia amauta del grito mudo de la desazón de la nueva realidad. Allá ellos, como diría Georgie, en el silencio de las palabras, ante las vicisitudes de los umbrales, con sus propios acontecimientos, en el túmulo imaginario del recuerdo crepuscular, símbolo alboroso, galopante y atemporal de las inmerecidas revoluciones y las acontecidas vivencias y violencias ante la pobreza, el hambre y la desolación. Georgie vivió fielmente la lucha en defensa ante las críticas sobre la prosa metafórica de la poesía de César Vallejo, con efecto multiplicador, como lo sabemos hoy en día, en el lenguaje pictórico para contar historias creativas, espirituales, de lenguaje profundo, que no eran de este mundo, esos fenómenos de vínculos entrelazados, artesanales, de yuxtaposiciones, de mundos múltiples dimensiones hacia el despertar de la conciencia y la estética profunda vallejiana, cultivadora de principios como cultura de grandeza educativa, de las artes investigativas, de antropología, de ciencia, psicopedagogía, del desarrollo y la sensibilidad de las almas nuevas, libres y con fuerza espiritual a través de la palabra entre muerte, vida, como la sinfonía de mundos nuevos, sin desprecios, ni miedos, ni separatividad, con alegría de vivir valores humanistas, como lo decía Vallejo. Ella se propuso a viajar a Perú para ir tras las huellas de Vallejo, arribando así el domingo 6 de mayo de 1951. Georgie deseaba conocer a la familia y la casa de su amado, la cual él llenó su vida de tantas poesías, así como la historia de su pueblo, Santiago de Chuco. Es entonces el 4 de octubre de 1952 y frente a la puerta de su casa exclama tristemente: llego a la casa de Vallejo, pero sin Vallejo. En aquellas conversaciones íntimas, Vallejo dibujaba a Georgie el horizonte de Santiago de Chuco, la afiliación de la promesa, de la virtud, del lenguaje floreciente que él sentía allí, de ese pensamiento dual, de la sabiduría creativa, de esos estilos, costumbres de la cultura de sus pueblos. Vallejo dejó en manos de su chapti, Georgie,
de Vallejo la fuerza femenina, el legado de sus escritos, sus pensamientos, su historia y las circunstancias. Ella debió luchar para conseguir la dignidad a la obra y el respeto al ser de su amado Vallejo. Ella asume su espacio como mujer, como poeta y como escritora, y se propone hasta lograr dejar plasmado el papel y el legado de las obras póstumas vallejianas, urgentes de palabras, obras inconmensurables. Y tenía en sus manos el pensamiento auténtico y reflexivo y resiliente de la obra literaria de su amado Vallejo, para que éste no fuese olvidado. Lo define en el epitafio de la tumba de Vallejo: he nevado tanto para que duermas. En 1978 Georgette sufre un severo accidente, cae por las escaleras y tiene un accidente cerebrovascular y una hemiplegia parcial. Una pena totalmente que le haya sucedido a ella. Desencarna el 4 de diciembre de 1984. Ella fue fiel a la memoria del poeta, el Bate Universal César Abraham Vallejo Mendoza, quien fue su amor semper fidelis, amor de leyenda, de respeto, de dignidad, de transparencia, de nobleza y de verdad. La historia tiene una deuda con Georgette Philippard de Vallejo. Hoy, en este magno acto, homenaje a nuestra Junta Directiva Survive, Reino de España, queremos proclamar que tu sacrificio no ha sido estéril para la posteridad. Nuestra admiración, honor y honra a su memoria. Darle el nombramiento póstumo a doña Georgette María Philippard, viuda de Vallejo, como embajadora mujer de Mantina Girasol, cultura de igualdad, ética, equidad, arte, paz, a Survive, conmemorando los 114 años de su nacimiento. Diploma que se otorga por su dimensión social, valores cívicos, éticos y humanistas. Reconocimiento del sacrificio, el cual no ha sido estéril para la posteridad. Nuestra admiración por su vocación, dedicación, labor de resguardo y de divulgación de las obras auténticas más preciadas de nuestro Bate Universal, don César Abraham Vallejo Mendoza. Ética profesional en la literatura, lingüística, las artes y la cultura hispana integral, el compromiso al apoyo y colaboración, el amor incondicional y espiritual a la poesía social, inclusiva y edificante ante los retos del fomento por la vida digna y por ser mujer forjadora de la igualdad de género, del respeto cívico, medioambiental y el impulso para construir una sociedad justa e igualitaria de convivencia humanista y de paz. En Madrid, Reino de España, 7 de enero de 2022. Diploma el cual extenderemos con copias a las diferentes filiales para ser colocados en sus salones académicos o museos de obras de las respectivas sedes de los institutos de estudios vallejianos de Perú y Estados Unidos. Vallejo y Georgette construyeron en sus pasos los hilos invisibles desde el infinito entre el principio de la contemplación y observación de los sin límites espaciales, de sus virtudes, de arraigo simiente, de la familia y su cosmovisión del origen para visualizarlo desde el orden natural de las actitudes del paralelismo entre el viaje y el estar en el tiempo. Esta predestinación del encuentro entre Vallejo y Georgette es la lucha de noches incansables en bancos de plazas que se convertirían en techos lúbrides de alfombras de grama natural, el hambre que azotaba los estómagos, como decía en su poema Vallejo, y cito: todos los días amanezco a ciegas a trabajar para vivir y tomo el desayuno sin probar ni gota de él todas las mañanas. Fin de la cita. Georgette María Philippard Travers vivió al poeta César Vallejo más allá de las palabras, en la conciencia de la obra póstuma de los poemas humanos, y nuestro Bate le dedicaba el poema Palmas y Guitarras. Así vivieron el amor
fiel e incondicional. Y cito: ahora entre nosotros, aquí, ven conmigo, trae por la mano tu cuerpo, y cenemos juntos y pasemos un instante la vida, a dos vidas, y dando una parte a nuestra muerte. Ahora ven contigo, hazme el favor de quejarte en mi nombre, y a la luz de la noche tenebrosa, en que traes a tu alma de la mano, y huimos en puntillas de nosotros. César Vallejo. Agradecer al doctor Juvenal Sánchez León por crear también la obra de César Vallejo y Georgé, que está en la lámina del epitafio. Soy Lucy Carlosama, académica con alma vallejiana social, embajadora de paz y poeta humanista con las mismas capacidades espirituales, multisensoriales que me permite la divina providencia de comunicación telúrica con quienes nos han precedido. Abrazo fraterno, feliz y vital año 2022. Desde el Reino de España, honra a esta sala espiritual vallejiana. Muchísimas gracias.